Bienvenidos a todos a 3x7, Carlos Paredes, Enrique Chávez y Valeria Vázquez de Velasco en este podcast de Caretas para analizar los últimos 7 días en 21 minutos. Comenzamos rápidamente, si les parece, comentando lo que vino en el mensaje presidencial. El mensaje de Pedro Castillo, que supuestamente estaba lleno de sorpresas, aunque hubo sorpresas antes de que él se presentara nervioso ante el Congreso de la República, ¿no? Además, un camino que hizo con un carro cerrado, lunas cerradas y a paso lento para luego salir de alguna forma airoso, tranquilo y caminando por todo el paseo hasta llegar a Palacio de Gobierno, lo que también era un indicador. Carlos, ¿qué sorpresas encontraste en este mensaje presidencial? La sorpresa principal vino el sábado pasado con la entrega de Bruno Pacheco, y yo diría que esto ha sido un trabajo de filigrana hecho básicamente por Karelyn López, ¿no? Y por eso no es coincidencia que los abogados de Bruno Pacheco sean también los del estudio Nakazaki, concretamente el doctor César Pérez. Y esto se produce porque el sábado en la mañana se presentan ante la fiscal Marita Barreto y le dicen que van a nombre de Bruno Pacheco, que quiere entregarse. La única condición que pone es que se le varíe su condición de preso preventivo, es decir, reo preventivo, a arresto domiciliario por una razón fundamental, porque dice que está amenazado de muerte de manera gravísima. Aparte que tenía problemas de salud, él es hipertenso, diabético, y ya lo ha contado el doctor César Nakazaki, dice que ha sufrido golpes, maltratos, agresiones físicas, ¿no? Por parte de sus cuidadores, de sus verdugos, no sé cómo llamarlos. El juez Chuyo acepta este pedido del fiscal de Martínez, que es el fiscal del equipo de Marita Barreto. Y bueno, lo que ha trascendido ya en los medios de comunicación es que al parecer Bruno Pacheco está cantando como Pavarotti en este arresto domiciliario donde está básicamente declarando. Y esto condicionó de alguna manera el propio mensaje presidencial, creo yo. Carlos, antes de Después llegar de a todo, eso, sí. se supone que una de las cosas que dice es que Beder Camacho sabía dónde estaba y entonces correspondería entender que Beder Camacho habría sido, o por último, habría estado al tanto de estos supuestos maltratos, ¿no? También se había hablado de Silvia Barrera como una de las personas que habría ayudado a Pacheco a entregarse. Según lo que tú has podido ver, ¿eso está descartado? Lo que yo tengo como información es que Silvia Barrera efectivamente ayudó a que se fugara y eventualmente a protegerlo en las primeras semanas, pero después se ha desentendido, esa es la información que manejo. Sí, Beder Camacho es un personaje muy sinuoso en estos tiempos. Yo diría que es el operador de cosas sucias del actual presidente Pedro Castillo. Y se suman varias cosas, ¿no? Se suma, primero, lo que ya declaró Pacheco, que él lo ayudó a fugar, incluso le habilitó una casa en Guaral para que esté unas semanas. Se dice que incluso formó un equipo de ex policías o policías en retiro para que puedan cuidar a Pacheco. Luego está el evento con el ex ministro del Interior, Mariano González, ¿no? Que supuestamente lo recomienda y después el Como presidente le viceministro. pide que lo nombre viceministro del Interior, precisamente para manejar a la policía y blindar al presidente a través de este manejo. Y hoy la denuncia de Hildebrand en sus 13, donde él está haciendo un trabajo absolutamente irregular, ilegal, diría yo, porque como funcionario público, como subsecretario de el despacho presidencial, está ofreciendo información a los medios de comunicación. ¿Para qué? Para desprestigiar al fiscal que está investigando a su jefe, es decir, al presidente de la República. Además, filtrando información falsa, ¿no? Porque decía que la tesis de doctoral de la doctora Benavides tenía plagio. Bueno, lo ha contado Américo Zambrano, ellos hicieron el chequeo respectivo y resulta que no, eso es un trabajo de investigación sobre el delito de prevaricato, que además ahora se ha publicado ya en un libro que los abogados especialistas conocen y es parte de la bibliografía que circula en la especialidad. Así que Ahora, Beder antes de Camacho es un llegar al personaje que hay que mensaje, tener muy en cuenta.
Antes de llegar al mensaje, yo quería interrumpir para que también Enrique nos hable sobre ese punto, ¿no? El hecho de que Beder Camacho pueda estar hablando sobre la hermana de la fiscal de la Nación, ¿no? ¿Hasta qué punto en realidad los hechos sí apuntan a que ha sido retirada la fiscal que estaba investigando por un supuesto recibimiento de dinero a la jueza Emma Benavides, ¿no? Eso también es un dato que, si bien evidentemente conviene al entorno presidencial en este momento, tampoco debería ser dejado de ver, ¿no? Es Soslayado. algo que Así es. está ocurriendo también. Así es, y Enrique. es claro que el gobierno y el presidente van a ir detrás de lo que pueda ser considerado este flanco débil de la fiscal de la Nación, que ella, así como ha dado incluso un mensaje previo a la Nación anunciando lo de Pacheco y asumiendo un papel protagónico, sería bastante importante que haga deslindes muy claros con respecto a estos cambios. Lo de su hermana es de los puntos más complicados, pero tenemos remociones de un fiscal como Frank Almanza, que llevaba, me parece que son 7 años, el caso de los Sánchez Paredes, que es el caso de lavado de dinero más importante que haya visto el país, ¿no? Entonces yo creo que son decisiones que de todas maneras ella debería de alguna manera socializar, ¿no? Poner sobre la mesa, porque claramente ese va a ser el argumento más allá de lo sinuoso del personaje que es Beder Camacho, como dice Carlos. Es claro que el objetivo va a ser este. El mensaje que hemos visto y este post ambiente Pacheco, efectivamente te muestra a un presidente acorralado, ¿verdad? Y un presidente, un mensaje que en realidad lo más sorpresivo fue lo intrascendente del mensaje, pero volviendo a Pacheco, ojo, o sea, Pacheco ya te ha dicho, y hablando del desfile militar que ha tenido su controversia también, Pacheco ya ha confirmado los sobornos en los ascensos, al menos de los policías, estamos hablando de $20,000. Eran estos escoltas policiales que habría que ver si han tenido que ver con esa custodia, Carlos, que son Tarrillo, ¿no? Y Nilo Irigoyen, que eran los que se suponía que recogían las coimas. Y esto va configurando, más allá de lo que pasa en el MTC, que me parece muy importante, va configurando y va de alguna manera aterrizando con mayor claridad este tema de la mafia que había para ascensos, para puestos, para direcciones en los ministerios. Lo habíamos visto la semana pasada comentando el tema de salud. Y eso es gravísimo, es de una obscenidad pues gigantesca. Y claramente es muy probable que el círculo del presidente, varios de ellos estén comprometidos en esa actividad, ¿no? ¿Cuánto creen que ha cambiado el mensaje presidencial desde que aparece Bruno Pacheco habiéndose entregado? Es decir, comienza a hablar Bruno Pacheco, el presidente Pedro Castillo tiene un mundo y digamos que cambia bastante para poder dirigirse sin novedades, sin sorpresas, vamos, sin ningún mensaje que realmente haya llamado la atención o haya incluso provocado al Congreso, a pesar de que el Congreso respondiera como si les hubieran dicho de todo, ¿no? Al final. Carlos, ¿tú crees que ahí tuvo que cambiar? ¿Se ha sabido si tuvo que dar un giro a su mensaje el presidente? Mira, en principio se supone que el mensaje, de acuerdo a la Constitución, lo debe aprobar el Consejo de Ministros, ¿no? Y claro, la entrega de Pacheco de alguna manera estaba condicionando qué decía o con qué mensaje tenía que llegar a el país a través de la representación nacional, ¿no? Empezó un poco duro, más que con el Congreso, contra la prensa, responsabilizándola de todos los males, ¿no? Con esta narrativa que la prensa oligarca me ataca sin argumentos, sin pruebas, sin que nunca la van a encontrar. Y después fue decantando en imprecisiones y yo diría en datos absolutamente falsos sobre la pobreza extrema, sobre la inversión minera, etcétera. Y yo creo que el ministro Graham, por ejemplo, no sé si ha revisado esas cifras absolutamente imprecisas que nos ha contado. Y como tú dices, ni siquiera una línea de mea culpa. Lo único que dijo es, sí, reconocemos que nos hemos equivocado en algunos nombramientos. Oye, son 59 ministros, gran parte de ellos impresentables, con prontuario más que currículum, pocos los rescatables realmente. Si revisamos los presidentes anteriores, Alan García en su segundo periodo tuvo 22 ministros en el primer año.
Kuczynski y Toledo 27, no 59, ¿no? Y hubo una línea importante que no dijo, ¿no? En el discurso No que la todos leyó, sí. recibimos, había una línea donde pedía a los prófugos entregarse, ¿no? No sé si ese discurso había sido aprobado por el Consejo de Ministros y luego por la bulla aprovechó el pánico para no decirlo, ¿no? Pero de alguna manera es simbólico, o por lo menos simbólico, que al final no lo haya pronunciado, ¿no? Por favor, a los prófugos entréguense porque el Perú quiere saber la verdad, ¿no? Enrique. Hablar del tema anticorrupción con algunos proyectos de ley y no referirse, hablar del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y no referirse a la situación del prófugo Juan Silva, hablar de todas estas situaciones que estamos comentando con respecto a los ascensos con coima, efectivamente a la multiplicación de los ministros, que cuántos habrán pasado esto con una maleta de dinero, es impresionante. Y yo creo que en todo caso, lo que él está jugando en esto, porque no hubo propuesta de elecciones adelantadas, que por cierto tendría que pasar por el Congreso, no hubo, por supuesto, no hubo ninguna propuesta referida pues a Asamblea Constituyente, fue casi, en todo caso podríamos decir un mensaje al Congreso, ¿no? De decirle, bueno, sigamos trabajando juntos, ¿no? O sea, en ningún momento se planteó de alguna manera una salida a la crisis, y esto me lleva a pensar qué es lo que el Congreso va a poder articular. Vemos una nueva presidenta del Congreso, Lady Camones, por lo menos bastante activista con respecto a pedir la cita con la fiscal de la Nación, a demandar que las acusaciones constitucionales contra Boluarte y contra Castillo sean más céleres. Se está hablando del cambio del ponente Raimundo en el caso de la señora Boluarte. Es decir, pareciera que la señora Camones tiene en mente armar una estrategia, pero claramente en el discurso que se vio ayer fue el de un Castillo que, al menos por el tema de la vacancia, está bastante tranquilo con que no tienen los 87 votos, ¿no? Vamos también, a ver si la alternativa es otra, si la alternativa que lidera Camones, si es el caso, es otra. Y también el hecho de que haya sido Bruno Pacheco, haya aparecido de nuevo, ¿no? Hablando y entregado a la justicia, hizo que la mesa directiva tenga otra votación, ¿no? Digamos que se conformaron más mesas directivas de las que se esperaba. La locura de ese día tenía un peso distinto al que sí veíamos venir, pero me imagino que por esa situación en la que el presidente se ve pues más con más dificultades, ¿no? A partir de que Bruno Pacheco comenzó a hablar, y también han dicho que se entregaría Silva, ¿no? Que también, bueno, eso ya a futuro, ya no para la elección de la mesa directiva, pero también es necesario que lo haga pronto porque si no va a perder la oportunidad de tener ciertos beneficios. La elección de la mesa directiva, lo que pasó en la semana, digamos que ya parece hace más tiempo, ¿no? Pero ha ocurrido también ahora. ¿Cuánto tuvo que ver el hecho de que Bruno Pacheco estuviera comenzando a hablar para lo que sucedió al final, que fue un poco respetar el acuerdo que se había tenido entre este bloque llamado democrático? Yo creo que la Junta Directiva inusualmente tuvo 4 candidaturas, ¿no? La mesa directiva del Congreso. Yo creo que la decisión que ha habido en Alianza para el Progreso, por un lado Héctor Acuña y por otro lado la renuncia de Gladys Echaíz, fueron las que provocaron 2 candidaturas antes de Pacheco. Claro, el factor Pacheco, diría yo que causó sobreexpectativas sobre Gladys Echaíz. Sin embargo, luego se desinfló, apenas tuvo 16 votos y no pasó a la segunda vuelta. Y lo que se ha respetado es el acuerdo primigenio. Sin embargo, hay un factor ahí, el fujimorismo, que no quería participar el primer año de la mesa directiva, hoy está representada en la primera vicepresidencia con Marta Moyano, que es una parlamentaria experimentada, que me imagino va a apuntalar la agenda de la evacuación, es decir, lo que se está hablando hace tiempo, terminar con la acusación constitucional contra Dina Boluarte primero, y por eso, como decía Enrique, se va a tener que cambiar al ponente, ¿no? Edgar Raimundo, que es de Juntos por el Perú, que no tenía, digamos, la distancia ni la imparcialidad adecuada. Eso, entiendo, se va a hacer la próxima semana. Y luego se va a pasar a la comisión permanente y finalmente al pleno
para ver si se inhabilita o no constitucionalmente a Dina Boluarte. Si eso pasa, estaríamos ya expeditos para el segundo y definitivo round de esta transición, que sería la tercera moción de vacancia, me parece, ¿no? Pasó algo importante también, Enrique, que fue que Vladimir Cerrón se pronunció a favor de Pedro Castillo de nuevo, ¿no? Una vez que se conformaron estas 4 candidaturas, hubo una que era muy de izquierda, muy Perú Libre, y al final Vladimir Cerrón habló de nuevo como si estuviera de acuerdo, ¿no? Dando de alguna forma respaldo a esas votaciones que todavía se mantienen en la Fórmula 44. Más allá de los ministerios, más allá de las divisiones en las bancadas, todavía se mantiene esa protección al presidente bien clara en el Congreso, ¿no? Claro, y evidentemente a eso hay que añadir que sí hubo una crítica de Cerrón por el lado del discurso, no le pareció lo suficientemente radical, etcétera, pero advirtió que si vacan a Castillo la calle, ¿no?, iba a reaccionar una vez más. Y una respuesta bien interesante vino del exministro Oscar Ugarte, que dijo: la calle no va a salir para defender ningún tipo de acto de corrupción, ¿no?, o una vacancia eventual por la situación que estamos viviendo. Entonces, precisamente yo creo que más allá de la actitud de Cerrón, que evidentemente va a defender su posición de poder, aquí lo que hay que también comenzar a explorar es cuál va a ser la estrategia, insisto, de Camones. Se está hablando de ruta de evacuación que pase por el lado de la inhabilitación o destitución de la señora Boluarte, la suspensión, sea jurídica, ¿no?, o política del presidente. Se ha movido mucho la propuesta de César Azabache esta semana, y que también por el lado del juicio político está, y la posibilidad de que el Congreso en todo caso acuerde una agenda de consenso de reformas que le permita ganar tiempo, ¿no? Porque claro, buena parte del argumento es no, que se vayan todos, pero además reformas electorales. Bueno, ¿qué pasaría si se impulsa un paquete de reformas y de alguna manera eso puede aplacar, ¿no?, a ese sector que dice, oye, no, o todos o nada? Porque claramente hay que recordar que aquí lo que pasa es que el Congreso no se quiere ir, ¿no? Entonces o la calle lo saca, como se está reclamando, que lo que para mí hasta ahora todavía parece ser una ficción, o se logra algún tipo de entendimiento alrededor de esa agenda que, según la información que tengo, es lo que plantearía la nueva presidenta del Congreso. Ahora hemos visto, claro, en las opciones que se están viendo es o se van todos o se va solamente el presidente, lo cual indica que de todas maneras el presidente está en la figura de que se iría, ¿no? Y por ello yo creo que también hay tanto nerviosismo o agresividad o respuestas fuertes por parte de los ministros, ¿no? Como Aníbal Torres, lo hemos visto completamente exasperado. Podríamos comentar también el juego de la prensa, en ese caso, ahí es el juego de Jaime Chincha, ¿no? Pero cómo es que reacciona a Aníbal Torres llamando por teléfono y también diciendo, eres un vulgar periodista, ¿no? Y picándolo. No eres titulado. ¿Cuál fue tu en ese plan? ¿No? Sí, pero también hoy día vimos a un Gavidia sumamente violento, yo diría, no decir violento, pero sí de cierta agresividad con la prensa, ¿no? Irascible, totalmente. Irascible. Eso tal vez es indicador de que a la larga esta competencia que hay entre Parlamento y Ejecutivo tiene visos de que se perdería más desde el lado del equipo presidencial. Valeria. Mientras recuperamos a Carlos, yo diría, sí, los congresistas se queden a completar el mandato 5 años, también es insostenible, así de simple, ¿no? Y lo dicen las encuestas, el Congreso tiene más rechazo popular que el propio Ejecutivo, por múltiples razones. Claro, podemos decir que en el mundo todos los congresos no tienen buena prensa o buena opinión pública, pero sí creo que hay un rasgo que está exasperando al Ejecutivo. Recuerden que hace semanas se hablaba de que ya se había decidido el cambio de Aníbal Torres en la presidencia del Consejo de Ministros. Luego se ha dicho que se ha mantenido porque es uno que sí blinda o defiende. Sí, Enrique. No, mira, era complementar, ojo, o sea, ojalá se fueran todos, pero a lo que yo voy es que esperar un gesto de desprendimiento del Congreso en estas circunstancias, bueno, ellos en todo caso jugarán con fuego y jalarán la pita a ver hasta dónde llegas, ¿no?
A eso es un poco a lo que me refiero. Con respecto al tema de la prensa que tú planteas, claramente la estrategia del gobierno va por el lado de confrontar a lo que llaman poderes fácticos, ¿no? Entonces han llamado a la oligarquía. Algún ayayero ha dicho por ahí que han criticado el discurso de Castillo porque contiene el tema de la eliminación de la tercerización, etcétera, etcétera, como si fuera un discurso, pues, de gran contenido social, ¿no? Y antielitista, ¿no? Pero yo creo que la prensa tiene que tener además mucho cuidado, no pisar el palito, ¿no? Yo creo que evidentemente vamos a ver este tipo de provocaciones y hay que recordar siempre que el periodista finalmente es el intermediario de la información, el periodista no es la noticia. Entonces, claro, si la prensa se pone en un tú a tú frente a exabruptos tan calculados incluso como los del primer ministro, al final creo que no vamos a estar a la altura de las circunstancias. Aquí evidentemente el que está sitiado y claramente exasperado, como dice Carlos, es el gobierno, ¿no? Sí, Carlos, te fuiste un ratito y estábamos terminando con la idea. Igual ya hemos llegado a los 21 minutos. No sé si quieres cerrar. Sí, solamente decir que hay un ambiente de exasperación, los ministros están irascibles, probablemente porque se saben que ya no, la gente no ve que este gobierno termine su mandato con 5 años. No queda claro que el primer año ha sido nefasto y 4 años más para el país simplemente es insostenible. Quizá eso ha cambiado su humor, ¿no? Yo creo que tengo la sensación, solamente para cerrar, que en todo caso no hay quien, después de lo que estamos viendo, vaya a defender ni al Congreso ni al Ejecutivo. Creo que a estas alturas nadie merece, ¿no?, que lo defiendan. Pero tal vez la prensa tiene que jugar un papel más inteligente, ¿no? Porque si seguimos, como decíamos cuando estábamos refiriéndonos a la prensa y a lo que pasó con Aníbal Torres, pisando el palito, eso no nos quita crédito, no nos ayuda en nada, ¿no? Que finalmente somos el canal de comunicación entre los ciudadanos y los políticos, ¿no? Haciendo preguntas en nombre de la prensa y no polemizando con los actores políticos, ¿no? Me parece. Breve mea culpa y no dar esa imagen, de una prensa que se cree, ¿no? Por encima del bien y del mal, que es finalmente lo que el gobierno evidentemente va a querer explotar, ¿no? Yo creo que hay que recordar, ¿no?, más que nunca, efectivamente, el papel de una prensa independiente en democracia, ¿no? Eso yo creo que es muy, muy importante tenerlo presente. Que así sea. Con eso nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Esto fue 3x7. Que tengan una buena semana. Chao. Adiós. Chao. Nos vemos el próximo sábado.